Hola, ¿qué tal? Soy Francisco y hoy les voy a explicar cómo realizar un diagrama de entidad relación en SQL. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Electro SA. La empresa Electro SA de aparatos electrónicos desea automatizar sus datos. Para ello nos brindan las siguientes especificaciones. Cada aparato electrónico viene determinado por un código y una descripción. Además, cada aparato corresponde a un tipo de electrodoméstico. Cada tipo de electrodoméstico, televisor, MP3, lavadora, etc., tiene un nombre y unas características, un campo de texto. Se supone que no hay dos tipos con el mismo nombre y características. Algunos tipos pueden formar parte de otro tipo más general, como por ejemplo MP3, que puede ser un aparato de música. Pero en este caso solo forman parte de un único tipo. Los componentes son las piezas que forman el aparato. Vienen dados por el nombre, por ejemplo un transformador, y unas especificaciones, un campo de texto. También nos interesa conocer los datos de los fabricantes de los componentes, su cédula de identidad del fabricante, que tiene que ser único, y su domicilio social. Cada aparato puede llevar cualquier cantidad de componentes. Interesa saber para cada aparato qué componentes lleva y qué fabricante suministra cada componente. Un aparato puede llevar muchas unidades de un mismo componente. Interesa saber cuántas, pero en este caso todas estarán suministradas por el mismo fabricante y con un mismo precio. Pues bien, analicemos el enunciado y como primera entidad encontramos aparato electrónico con sus atributos código y descripción. También encontramos el tipo de electrodoméstico que tiene un código, nombre y característica. Tenemos una entidad aparato tipo que va a contener el código del tipo y el código de aparato. Tenemos también los componentes que va a obtener el código, nombre, especificación y precio. Así también como el fabricante que va a obtener su cédula de identidad y de domicilio. Aquí hemos separado el fabricante del domicilio porque puede que el fabricante pueda obtener también, qué sé yo, no solo un domicilio de venta, sino también varios, por ejemplo, una matriz y dos o tres sucursales, o solo la matriz. Entonces hemos puesto también domicilio aparte con un ID, una dirección, un teléfono y un tipo. Así también como el fabricante de componentes, que llevará la CI del fabricante y el código del componente, y el aparato componente, que es el código del componente, el código del aparato y la cantidad de componentes que va a llevar ese aparato. Pues bien, vamos a realizar nuestro diagrama de entidad relación en SQL con los campos que ya tenemos definidos. Para ello creamos una nueva base de datos. Ponemos el nombre Electro SA. Pegamos la base de datos y comenzamos a generar nuestras tablas. Y dice tabla, nueva tabla. Y comenzamos a colocar nuestro campo. Nuestra primera tabla será aparato electrónico, que lleva un código y una descripción. Si en el código le vamos a dar un tipo de datos numérico, y a la descripción tipo de datos varchar 50. Varchar 50. Guardamos nuestra tabla, ponemos aparato
y generamos nuestra siguiente tabla, que es tipo de electrodoméstico. Tenemos el código, el nombre y la característica. Código le vamos a dar numeric, nombre varchar, y características varchar. Y guardamos nuestra tabla como tipo de electrodoméstico. Nos vamos fijando, aquí se van creando nuestras tablas. Creamos una nueva tabla, aparato tipo, hacer aparato tipo y ahora el código del tipo y ahora el código del aparato. Para saber que el aparato de qué tipo es. Entonces, tipo aparato. Creamos nuestra siguiente tabla, que va a ser de componente y ahora código. Aquí me olvidé de cambiarle el tipo de datos y todos son numeric, entonces le modificamos numeric y guardamos nuestra tabla. Seguimos con el siguiente código, nombre, especificaciones y el precio. El código numeric, nombre varchar y especificaciones le vamos a dar como tipo de campo texto y el precio money. Guardamos la tabla, componentes. Creamos nuestra siguiente tabla de fabricante que lleva una identificación y un ID de domicilio. Creamos nuestra siguiente tabla de domicilio, que esta va a llevar una ID, una dirección, teléfono y un tipo.
el teléfono numérico. Marcha. Guardamos la tabla fabricante, domicilio, creamos nuestra siguiente tabla de fabricantes componentes. Tenemos el 6 del fabricante y tenemos el código del componente. Y nuestra última tabla, que será de aparatos componentes. Tenemos el código del componente, tenemos el código del aparato, y la cantidad de componentes que vaya a llevar dicho aparato. Vamos a aparato componente. Pues bien, una vez que ya tenemos todas nuestras tablas creadas, procedemos a crear nuestro diagrama de entidad realizada, de entidad relación, y agregamos todas nuestras tablas. Y entendiendo todas nuestras tablas, procedemos a dar nuestros campos claves o campos únicos, claves maestras, y procedemos a realizar las relaciones. Pues bien, aquí por ejemplo tendremos la de ID del domicilio, tenemos el código del aparato, mostramos y código del aparato, tenemos el código del componente,
código del tipo, también como clave primaria y el código del componente. Pues bien, este es nuestro gráfico de entidad-relación con respecto al ejemplo de Electro SA. Muchas gracias.